La más cordial de las bienvenidas a la conferencia Políticas Públicas en Materia Ambiental, que va a ser impartida por la doctora Castro Medina, de quien me voy a permitir leer una síntesis curricular. La licenciada, la doctora Leticia Castro Medina, es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, con especialidad en Ciencias Jurídico-Penales en la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados, maestra en Derecho Económico por la Universidad Autónoma Metropolitana, doctora en Filosofía del Derecho por la Universidad Anáhuac del Sur y estudios de doctorado en Filosofía en la Universidad Europea de Roma. Recipiendaria de la medalla por 10 años de servicios académicos en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, Premio Nacional de Tesis 2008, otorgado por Orden Jurídico Nacional en la categoría de primer lugar de maestría en Derecho Público con la tesis Análisis de las normas oficiales mexicanas en materia ambiental en el marco de la normalización internacional. Trayectoria docente con 15 años de antigüedad, desempeñándose como catedrática en Sistema Escolarizado, Educación a Distancia y Educación en Línea, en asignaturas jurídicas en el área del Derecho Ambiental, Derecho Económico, Comercio Exterior, Solución de Controversias de Comercio Exterior, Derecho de la Integración Económica, Sistemas de Integración Económica, Formación de Bloques Económicos Regionales, Metodología Jurídica y Derecho Internacional Público en las siguientes instituciones: Universidad Anáhuac del Sur, Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados, Universidad del Valle de México y Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Autora de la Guía de Estudios de Derecho Ambiental, publicada por la División de Universidad Abierta de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Colaboradora de la obra Tópicos Relevantes de Derecho Internacional, Facultad de Derecho, UNAM Porrúa, con la contribución Globalización, Normalización y Medio Ambiente. Es directora del Centro de Investigación Biográfica, Compilación e Información Jurídica de la Facultad de Derecho en la Barra Nacional de Abogados y se distingue profesionalmente como consultora certificada del Sistema Normalizado de Competencia Laboral, investigadora asociada del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales de la Universidad Iberoamericana, presidenta de la Academia Nacional de Derecho Económico, AC, presidenta de la Academia de Derecho Económico de la Asociación de Abogados de la Ciudad de México, presidenta de la Comisión de Capacitación de la Fundación Gestión Social AC y consultora asociada de la Incubadora de Empresas de Iztapalapa AC. Áreas de desarrollo profesional, competencia económica, gestión empresarial y corporativa, normalización ambiental, gestión y administración de proyectos, planeación estratégica y desarrollo organizacional. Le cedo la palabra a la doctora para que dé inicio con la conferencia. Gracias. Gracias, maestra. Muy buenos días, jóvenes. ¿Cómo están? Un poco desmañanados para hacer sábado. Bueno, básicamente darles la bienvenida. La dinámica más o menos ya la conocen. Tenemos una actividad agendada de 2 horas, de tal manera que se nos van a incorporar en la siguiente hora los compañeros de la asignatura de Derechos Humanos de esta facultad. Ahora están los chicos de Teoría Económica y los alumnos de la Barra Nacional de Abogados, que también hoy nos acompañan, así que sean todos bienvenidos a esta casa de estudios. Y bueno, antes que nada, evidentemente, darles la bienvenida y de alguna manera reconocer el que se den tiempo y oportunidad para conocer un poquito más de tópicos relevantes. Básicamente, el tema que vamos a ver en esta primera, vamos a dividir la actividad en 2 horas. La primera, bueno, un poquito más menos, ¿no? Pero la primera parte vamos a dar todo el planteamiento esencial que da lugar a el tema de políticas públicas en materia ambiental, de tal manera que las generalidades las veremos en la primera parte y ya de manera particular a partir de las 8 de la mañana veremos de manera específica un poco más de políticas públicas. ¿Cuál es el tema de referencia a partir del cual generamos el análisis? No perder de vista esencialmente que hay 3 aspectos que son vinculantes, interdependientes
y como bien lo señala la reforma constitucional del artículo primero, ahora pues evidentemente los derechos humanos son no solo universales, ¿no? Son indivisibles, además son interdependientes y por supuesto gozan de un carácter esencial de gradualidad, de tal manera que el derecho ambiental es eso, justo, ¿no? El derecho ambiental es una disciplina que surge justo de una connotación internacional, es un derecho evidentemente que es complejo en su propia multidisciplinaridad, porque al final de cuentas hay muchas áreas que están vinculadas en su propio análisis y evidentemente es un derecho que ha ido evolucionando, si bien es cierto, comparado con otras ciencias jurídicas, pues es de las ciencias que se empiezan a sistematizar de manera muy reciente, de manera particular a partir de los 70s, pero de los 70s hacia acá evidentemente ha evolucionado a un ritmo pues muy rápido, de tal manera que ha sentado ya sus propios principios, su propio marco conceptual, sus propios referentes epistemológicos, sus propios principios normativos. Así que el derecho ambiental justo es eso, es una disciplina que goza de ser interdependiente y por supuesto creadora. Así que tomando como referencia justo esta reforma constitucional, en su artículo primero en esta gran reforma en materia de derechos humanos, donde se introduce todo el bloque de control de constitucionalidad y control de convencionalidad, pues trataremos de seguir haciendo este análisis. Y entonces, de referencia son tres elementos esenciales. No perder de vista que estamos hablando del derecho a un medio ambiente sano, número uno. Dos, de manera muy vinculada, evidentemente, hablar básicamente de que este derecho humano es un derecho de tercera generación, es decir, es un derecho que se concibe junto con el derecho a la paz y el derecho al desarrollo, y que evidentemente es un derecho que tiene que ser garantizado sobre la plena vigencia de la actuación del Estado, es decir, sobre la base de la gestión pública, y en esta parte es donde justo entra la dinámica de las políticas públicas. De tal manera que el tema vinculante que nos ocupa hoy de políticas públicas en materia ambiental tiene tres ejes transversales. Uno, el derecho al medio ambiente sano. Dos, por supuesto, la protección de la biodiversidad, sin la cual la posibilidad de la vida sería nula. Y tres, por supuesto, la acción del Estado en el ejercicio de las políticas públicas para la protección justo de esta biodiversidad. Al final de cuentas, el contenido de la norma jurídica en materia ambiental va a ser ese. Su fin último va a ser justo la protección de la biodiversidad, entendida esta como esa variabilidad de organismos que hacen posible la continuidad de los elementos naturales que hacen posible la vida por la vida misma en este planeta, ¿no? También nosotros nos preguntamos cómo es que sobrevivimos como especie, de repente en un mundo en el que el fin de esta semana, ¿no?, justo plantea el Buen Fin, donde nos volcamos hacia un modelo de desarrollo capitalista basado en el mercado, pues de repente perdemos de vista de dónde salen esos materiales y esas materias primas de las cuales surgen las pantallas planas, los refrigeradores, los coches, las computadoras, ¿no?, la ropa y todo lo demás. Entonces habrá que de repente generar un poco de racionalidad ambiental respecto a qué es lo que le estamos haciendo a este planeta. Y entonces, bueno, básicamente la primera parte versaría como esto: entender que el derecho a un medio ambiente sano es un derecho humano, es un derecho de tercera generación, decimos, junto con el derecho a la paz, el derecho al desarrollo, es un derecho de los que se conciben como los derechos de los pueblos, porque es un derecho de solidaridad y subsidiariedad internacional, por supuesto que está consagrado en nuestra Constitución en el artículo 4, sobre todo con la última reforma, en la que se complementa también el derecho humano al agua, del que ya habíamos hablado en otra conferencia, y por supuesto que es un derecho con altas y graves implicaciones sociales, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Ya hay su concepción de ser un derecho de solidaridad de los derechos de los pueblos. Por supuesto que es un derecho que está instrumentado en la política pública de los estados a partir de la concepción de la Cumbre del 72 en Estocolmo, lo vamos a ver, y evidentemente tiene su antecedente en la normativa internacional. Por supuesto que, hablando en términos de gestión pública, es un derecho que tiene que ver con la responsabilidad de todos los sectores, público, privado y social, sobre el principio de que toda actividad humana genera un impacto al ambiente y en consecuencia todos somos responsables de la preservación de este equilibrio ecológico. Así que en esta ocasión, y atendiendo al seguimiento que dimos ya en las dos conferencias anteriores,
Me voy a saltar un poquito esta parte de la que ya habíamos estado hablando y que ya la conocemos todos sobre los derechos humanos, ¿no? Evidentemente los derechos de primera generación, los civiles y políticos, los derechos económicos en el que encuadramos el tema ahora de la salud y la seguridad social, la protección civil vinculado con el tema medioambiental, los derechos de tercera generación, decíamos, junto con el derecho a la paz, el derecho al desarrollo, y bueno, evidentemente los derechos de tercera generación, que si ustedes los comparan con los objetivos del milenio, prácticamente está aquí inmerso todo el tema de la concepción postmoderna de lo que es el desarrollo, ¿no? Sobre todo sobre la base de entender estos nuevos derechos de los pueblos. Mencionábamos en días pasados, ¿no?, que se le encargó a Aquino el que ilustrara la Declaración de los Derechos con motivo justo de la gran cumbre del milenio, ¿no? Y en su momento, pues evidentemente el derecho a un medio ambiente sano surge desde el famoso Pacto de Derechos Económicos y Sociales, desde el 66, ¿no?, sobre la base del mejoramiento de todos sus aspectos como condición de calidad de vida de la persona. Y en su momento, pues nuestra gran reforma a la Constitución del 8 de febrero del 2012, que introduce justo esta nueva concepción. Ustedes saben que antes se definía como el derecho a un medio ambiente adecuado con la reforma del 99 y ya con la reforma del 2012, porque recuerden que la de derechos humanos fue en el 2011, bueno, 2008 y 2011, se nos olvidó de repente el medio ambiente y entonces corrimos, ¿no?, y de manera legislativa la incorporamos en la Constitución en febrero del 2012 sobre esta premisa de que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado evidentemente tiene que garantizar el respeto a dicho derecho y comentábamos, es la primera ocasión en que constitucionalmente se introduce la variable de la responsabilidad en materia ambiental, cosa que no había existido en nuestra legislación desde lo que tiene la historia constitucional en México, así que realmente esta reforma del 2012 es trascendente, sobre el principio justo de introducir el tema de la responsabilidad y la reparación del daño. Y sobre la base de la misma reforma, por supuesto, el derecho humano al agua, del que ya mencionamos en una conferencia anterior. Así que bueno, prácticamente entonces el planteamiento que da entrada al tema del que nos vamos a ocupar el día de hoy, que tiene que ver sobre esta base fundamental del derecho como una condición inmanente del mejoramiento de la calidad de vida de la persona, con implicaciones no solo individuales sino también sociales. Y bueno, entender que este derecho a un medio ambiente sano surge de la normativa internacional, como mencionábamos hace rato, sobre la base prácticamente de todos los instrumentos internacionales, sobre todo la gran cumbre de 1972 en Estocolmo y la famosa gran cumbre de 1992 en Río de Janeiro. ¿Por qué es importante el tema? Decíamos, aquí viene la segunda variable de la exposición. El primero decimos un medio ambiente sano y la segunda variable transversal de análisis que tiene que ver con la protección de la biodiversidad, y es que realmente México se ubica como el quinto lugar mega biodiverso en todo el mundo. ¿Eso qué quiere decir? Que por su propia condición geográfica, de altura, de temperatura, de clima, de variabilidad de organismos, de especies, de ecosistemas, de temperatura, etcétera, alberga por sí mismo en su territorio una gran riqueza natural que nos coloca, ¿no?, como países mega diversos. A partir de la famosa cumbre del 2002 surge esta declaración de Cancún, donde se forma un grupo especializado, los famosos grupos de los países megadiversos, para generar mecanismos de consulta y cooperación para promover acciones prioritarias en la preservación de la biodiversidad y el trabajo por los proyectos de desarrollo sustentable del mundo. En esta lámina prácticamente, si observamos, pues son pocos en general los países que albergan biodiversidad en todo el mundo. Evidentemente somos testigos de que a nivel global hay un diagnóstico medioambiental muy grave, en el que fundamentalmente tenemos problemas de deforestación, desertificación, agotamiento de recursos, agotamiento de la capacidad de la recarga de los mantos acuíferos, tenemos pérdida de especies, desaparición de especies, y bueno, evidentemente eso pone en un severo estado aquello que conocemos justo como el desequilibrio ecológico, es decir, hemos perdido esa capacidad de generar las condiciones a partir de las cuales la humanidad siga satisfaciendo sus necesidades de manera presente y además, con el reto que tenemos
de garantizar que dichos recursos sigan existiendo para las generaciones futuras. Así que el tema de política ambiental tendremos que estarlo analizando justo a la luz de esto. ¿Cómo hacemos posible que las acciones fundamentalmente públicas estén orientadas a garantizar justo esta biodiversidad? Evidentemente, las características de los países mega biodiversos se definen a partir de varias condiciones, pero fundamentalmente mencionamos es por su posición geográfica, su diversidad de paisajes, la parte de cómo se encuentran aislados dichos ecosistemas, la superficie territorial en la que se incluyen los ecosistemas marítimos, acuáticos, terrestres, por supuesto su propio proceso de historia evolutiva en cuanto a su conformación ecosistémica, biográfica, y evidentemente la gran riqueza cultural que es la que distingue de manera geográfica a todos los países. Por eso es que somos distintos, ¿no? Somos distintos en nuestra propia composición, pero compartimos características comunes, y evidentemente México pues se coloca en una de las principales categorías. Es triste mencionar, yo les comentaba a mis compañeros, a mis alumnos en días pasados, que hace cosa de 18 años, cuando empezamos a hablar de temas medioambientales en México, y yo estaba impartiendo mi primera cátedra aquí en esta universidad también, decíamos, México se ubica como tercer país mega biodiverso, y hoy somos el quinto. ¿Eso qué quiere decir? Justo que hemos perdido biodiversidad, ¿no? En suelo, en agua, en especies forestales, de fauna, y realmente eso es algo severo. ¿En qué lugar nos ubicamos? Pues evidentemente la posición de México con respecto a otros países megadiversos involucra evidentemente la superficie territorial como país, el inventario que tenemos sobre todo en plantas. México sigue teniendo el primer lugar, por ejemplo, a nivel internacional en especies cactáceas y suculentas. Somos el primer lugar en todo el mundo, y además también tenemos el primer lugar en especies de reptiles, cosa que evidentemente sigue siendo significativa por la característica de nuestros territorios, ¿no? En términos de ecosistemas, pues ustedes lo saben, en México albergamos prácticamente todos los ecosistemas, excepto uno que es el sistema polar, pero fuera del sistema polar, México tiene todos los ecosistemas, tiene selva, tiene desierto, tiene sabana, tiene estepa, tiene tundra, tiene bosque meridional, septentrional, tropical, etcétera, ¿no? Y bueno, en especies de mamíferos nos ubicamos por ahí el número en tipos de cabeza de especie, 564. En aves tenemos un ranking internacional muy significativo. Por supuesto, en reptiles somos de los primeros países, el primer inventario a nivel internacional. Y bueno, prácticamente este es el ranking internacional de los países megadiversos. ¿Por qué México es mega biodiverso? Pues justo, ¿no? Este concepto de biodiversidad surge a partir de tener que priorizar acciones estratégicas para generar esfuerzos de conservación de especies de flora y de fauna, y al mismo tiempo preservar los ecosistemas con la intención de garantizar acciones que realmente prioricen, ¿no?, los temas de preservación del equilibrio ecológico, restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente, independientemente de otros criterios que puedan diferenciarse en términos geopolíticos o económicos. La biodiversidad es uno de los criterios a partir de los cuales se están rankeando ahora a los países internacionales, y evidentemente México se destaca por la gran cultura y riqueza natural de sus recursos. Así que como país mega biodiverso, pues México es considerado como un país justo por su amplia riqueza en inventario de recursos de especies de flora, de fauna. En términos muy generales tenemos una amplia cantidad y diversidad de especies forestales, de fauna. Albergamos casi el 70% de la diversidad mundial de especies, ¿no?, y que se comparte evidentemente con países como el Congo, Madagascar, China, India, Malasia, Indonesia y Australia, y que si se fijan realmente somos muy diferentes en cuanto a las propias configuraciones geopolíticas. Entonces realmente México tiene una situación privilegiada. Evidentemente, junto con países como Estados Unidos y Colombia, son de los pocos países que tienen litorales tanto en el Atlántico como en el Pacífico, y eso a su vez incrementa su grado de riqueza natural por el número de especies de fauna que confluyen a partir de sus propios litorales. Su ubicación, pues evidentemente, independientemente de estos relieves, climas, historia evolutiva,
pues prácticamente lo coloca en una posición privilegiada, donde el planteamiento se convierte en cómo, a partir justo de esta riqueza natural, México se convierte en un país con grandes oportunidades de generación de riqueza pública sobre la base de un aprovechamiento sustentable de sus recursos. De eso se encargarán las políticas públicas, lo veremos más adelante. Así que bueno, pues esta diversidad también comprende una gran riqueza cultural, a partir de lo que nosotros entendemos como nuestra propia definición de ser un pueblo multiétnico, ¿no?, y pluricultural, sustentado originariamente en nuestros pueblos y comunidades indígenas, que ustedes lo saben, pues son aquellos descendientes de los descendientes que habitaban el territorio actual del país, ¿no?, en el proceso de la colonización, y que siguen conservando, justo a partir de esta variable ambiental, muchos de sus usos y costumbres, en la forma en que tienen esta relación entrópica con su ambiente, un poco con una visión más cercana a la que nosotros en el modelo de desarrollo occidental hemos tenido. Prácticamente el 20% de la producción rural en México todavía está en manos de esta gran riqueza cultural que tiene sus antecedentes en los pueblos y comunidades indígenas en nuestro país. ¿Qué son las políticas públicas? Pues bueno, evidentemente ustedes lo saben, las políticas públicas, la política pública se va a convertir en la primera de las acciones a cargo del Estado, a partir de las cuales se definan estas grandes líneas estratégicas en la búsqueda del desarrollo nacional. El sustento constitucional, pues evidentemente lo tenemos en el artículo 25 constitucional, en el artículo 26 constitucional, y hacemos un análisis sobre la base de articular el 27 y el 28. ¿En qué términos? 25 constitucional, pues evidentemente la rectoría estatal, ¿no?, a cargo justo del Estado, sobre la base de garantizar un derecho integral y sustentable, una reforma que se introduce en la Constitución justo en 1999. Y al ser el Estado rector de esta economía, dicha rectoría, ustedes la saben, se ejerce a partir de un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional. Por eso es que mencionamos, todos los temas son transversales: derecho a un medio ambiente sano, derecho al desarrollo, la necesidad de garantizar los recursos naturales y por supuesto la acción del Estado desde la perspectiva de la política pública. Entonces, este 25 constitucional, de su párrafo primero, ustedes lo saben, a partir de esta rectoría estatal, garantiza que el Estado tenga que ejercer dicha rectoría justo a través de un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional. Y esto es importante porque el 26 constitucional va a explicitar que dicha planeación, ¿no?, surge a partir de la participación de todos los sectores involucrados: sector público, sector privado y sector social. La gestión ambiental en México es pública, es privada y es social, bajo el principio de corresponsabilidad, de que toda actividad humana genera un impacto al ambiente, por mínimo que ese impacto sea. Claro, con una orientación eminentemente pública, de tal manera que este 25 constitucional, párrafo segundo, ¿no?, y todo el apartado A del 26 constitucional sientan las bases de la planeación del desarrollo. Es decir, es de donde surge el instrumento rector, que es el Plan Nacional de Desarrollo. Y con base en dicho plan surgen los programas sectoriales a cargo de cada una de las secretarías de Estado. La que nos ocupa en este momento, evidentemente, es el programa sectorial a cargo de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, que es la Secretaría de Sector encargada de la administración, ¿no?, del ambiente en este país. Entonces, le corresponde a la Semarnat justo el ejercicio de la política pública en materia ambiental. Y contiene justo este programa sectorial de la Semarnat estos grandes objetivos a nivel sectorial, ¿no?, en un plazo de mediano plazo, digamos del 2013 al 2018, en donde se definen las grandes líneas estratégicas de la política del Estado en materia ambiental, en lo que coadyuva el ejercicio de las funciones que se ejercen a través de los organismos descentralizados de la propia Semarnat, ¿no?, como lo son la Profepa, la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, el INE, ¿no?, el Instituto Nacional. No es el INE nuevo, el INE ya existía y era el Instituto Nacional de Ecología, y surge mucho antes que este nuevo INE, ¿no?, Instituto Nacional Electoral. Pero claro, cambia su denominación el viejo INE
cuando surge la nueva ley para el combate al cambio climático, y entonces el INE deja de ser un solo INE, Instituto Nacional de Ecología, como un organismo técnico, y se convierte en un mero organismo descentralizado, ahora como Instituto Nacional de Ecología y Combate al Cambio Climático. Buena salida que encontraron los legisladores para crear otro INE. Entonces, bueno, bajo este supuesto, las políticas públicas, pues evidentemente son respuestas a las diversas demandas de la sociedad. ¿Por qué? Justo porque decimos, somos un Estado, ¿no?, cuyo ejercicio del gobierno se ejerce a partir de la participación democrática de toda la sociedad, y que tiene como primer componente la gestión ambiental en el tema que nos ocupa. ¿Cuál es su objetivo? Evidentemente promover un desarrollo de actividades económicas que sea compatible con la necesidad de frenar justo este deterioro ambiental, en donde encuentra esta lógica el concepto de desarrollo sustentable. Es decir, cómo hacemos evidente la necesidad de satisfacer necesidades de manera presente, de manera racional, económica y suficiente, sin que al mismo tiempo estemos comprometiendo la garantía de la existencia de dichos recursos para las generaciones futuras. En esa lógica es donde surge el desarrollo sustentable. Como acciones prioritarias, pues evidentemente la política ambiental tendrá que generar un proceso de sustentabilidad para preservar y restaurar el equilibrio ecológico y, por supuesto, proteger el ambiente. Así que, bueno, desde la perspectiva de la propia gestión pública, la política pública se va a ejercer desde tres ámbitos esenciales. La política ambiental, evidentemente, se va a formular desde la vía legislativa, todo el conjunto normativo a partir del cual surge con base en la reglamentación de los artículos de la Constitución, a partir de los cuales se reglamentan tres acciones prioritarias: preservación del equilibrio ecológico, restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente. Y en esa lógica surge esta ley marco tan maravillosa que tenemos, ¿no? Una ley que nos hemos llevado a los foros internacionales y que realmente es un modelo de ley a seguir. Y el tema empieza ahí, ¿no?, en la definición normativa. Así que la LGEPA, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, como ley marco, prácticamente contiene en su artículo 15 los grandes principios que inspiran la política ambiental y que son respuesta al contenido de los instrumentos normativos tanto en Plan Nacional de Desarrollo como en el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y no solo es la LGEPA, sino todo el cuerpo normativo de legislación que tenemos. No dudamos en aseverar justo que la materia ambiental es una de las materias, si no es que la más, que mayor número de legislación sectorial tiene en materia de suelo, en materia de agua, en materia de agua, en materia marítima, en materia forestal, en materia de fauna, en materia de organismos genéticamente modificados, en materia de residuos sólidos, en materia de emisión de contaminantes atmosféricos, en materia de ordenamiento territorial, etc. La materia ambiental es la materia que mayor legislación sectorial goza, y de ahí viene todo el tema de la política. Por supuesto que la política ambiental también se va a ejercer por la vía administrativa, es decir, quien ejerce el despacho de los asuntos de orden administrativo del país en materia ambiental los ejerce el Ejecutivo por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y esta a su vez se apoya con base en el artículo 90 y 92 constitucionales, ¿no?, y con lo previsto por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se apoya de sus propios organismos descentralizados. Y por otro lado, pues evidentemente la política también se va a ejercer por la vía de la planeación propiamente dicha, es decir, 25 constitucional, 26 constitucional, Plan Nacional de Desarrollo de mediano plazo, estrategias nacionales a nivel nacional de 2013 al 2018, y de ahí viene toda la línea sectorial en materia económica, en materia de empleo, en materia de abasto y la materia que nos ocupa en materia ambiental. De ahí surgen los programas sectoriales, entre ellos pues evidentemente el que está a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Así que bueno, como en toda materia, evidentemente los objetivos tendrán una finalidad. Y estos objetivos de la política pública justo están inspirados en los grandes criterios ecológicos que surgen en esta ley marco, que es la LGEPA, y que tiene como finalidad establecer, digamos,
los grandes fines. Es como pensar en los fines más allá del contenido de la propia norma, ¿no? Los fines metapolíticos, y que tiene que ver con la adopción de ciertos criterios. Definimos criterios ecológicos, los que están contenidos justo en el artículo 15 de la LGEPA, y que de conformidad con la denominación que da el propio tercero de la ley de la materia señala eso, ¿no? Que los criterios ecológicos, que son todos los que están en esta Ley General del Equilibrio Ecológico, y entre ellos, muy importante, los del artículo 15, van a ser auténticos lineamientos obligatorios, contenidos en la propia LGEPA, y sirven evidentemente para orientar las acciones de preservación y restauración del equilibrio ecológico, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la protección al ambiente, que tendrán el carácter de instrumentos de la política ambiental. Así que los instrumentos, lo vamos a ver en esta segunda parte de la exposición, los instrumentos se convierten en la mejor de las herramientas a partir de las cuales se ejerce la política pública en materia ambiental. Es decir, no basta con establecer los grandes objetivos, los grandes principios, las grandes líneas temáticas, sino el tema es cómo lo vamos a cumplir, y en el cómo están las respuestas. Es decir, los objetivos de la política ambiental se cumplen a partir de la puesta en marcha, el cumplimiento, la ejecución, regulación, observación, fiscalización de los instrumentos de la política ambiental. Entonces, básicamente el artículo 15 de la LGEPA señala esto, ¿no? Que para la formulación y conducción de la política ambiental y la expedición de las normas oficiales mexicanas y demás instrumentos previstos en la propia Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente, el Ejecutivo, ¿no? Decíamos, recuerden, la planeación se ejerce por la vía legislativa, ¿no? Administrativa, ejecutiva y por la vía de la planeación. Entonces, el Ejecutivo Federal va a observar los siguientes principios. Entonces, este artículo 15 de la LGEPA establece, fíjense ustedes, prácticamente 20 grandes objetivos. Cada fracción en sí misma se fundamenta como un meta objetivo a cumplir por parte de la Administración Pública Federal, como lo es preservar justo los ecosistemas como parte de nuestro patrimonio común, ¿no? Tener y generar, evidentemente, para asegurar una productividad óptima y sostenida a partir del aprovechamiento sustentable de los recursos. Evidentemente, generar el tema en el tramo de responsabilidad de cada actividad económica sobre la base de la reforma constitucional, generar acciones para prevenir, minimizar y en su caso reparar el daño, que es uno de los grandes temas en la agenda en materia ambiental. El tema de la reparación del daño es un tema bastante complejo. La idea esencialmente de generar estas condiciones presentes sobre las que surge el famoso concepto de la sustentabilidad, por supuesto sobre la base de la prevención de las causas que generan los problemas ambientales como un medio más eficaz para evitar los graves desequilibrios ecológicos, el aprovechar los recursos naturales de manera sustentable, de manera que no se comprometa su condición de mantenimiento de la propia diversidad y renovabilidad de los recursos en México, entender desde la perspectiva de la normatividad que los recursos naturales no renovables tienen que aprovecharse de manera que se evite el peligro de su agotamiento, porque ustedes saben que los recursos naturales no renovables, una vez que se consumen, se agotan en su propio proceso natural. No hay nada, ni siquiera por el lado de la ciencia que haga posible que se vuelvan a regenerar. Entre ellos están los hidrocarburos, el gas, ¿no? Los minerales, etc. El agua, del agua se nos dice que es un recurso agotable, ¿no? Y que en estricto sentido puede seguirse generando hasta en tanto también generemos las condiciones viables que lo propicien. Entonces hay todo un tema, ¿no? Por otro lado, evidentemente, los propios principios de la política ambiental plantean la necesidad de que la gestión pública se lleve a cabo a través de acciones de coordinación entre las dependencias y entidades de la administración pública. ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos, ¿no? La gestión ambiental en nuestro país tiene un principio de competencia concurrente, se va a ejercer entre los 3 niveles de gobierno, y a partir de ahí se implementarán las acciones en materia de
coordinación entre entidades federativas y dependencias de la Administración Pública Federal, y por otro lado se generarán acciones de concertación con los sectores social y privado, ¿no? Y evidentemente tener siempre como punto de referencia el sujeto principal de todas las acciones en materia ecológica, pues evidentemente es la persona. Sobre esta concepción del artículo 4 constitucional, toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano. El propósito, señala, dice, de esta concertación de acciones ecológicas es reorientar la relación entre sociedad y naturaleza. En su fracción 11ª, estos grandes principios de la política ambiental, que insisto, estos principios son los que van a orientar las acciones, estos son los objetivos, ¿no? Ahora vamos a ver cómo es que se lleva a cabo. En el ejercicio, evidentemente, de las atribuciones que confieren al Estado, recuerden que va a ser de manera concurrente entre los 3 niveles de gobierno, lo que se busca justo es, con las acciones de la política ambiental, se busca regular, promover, restringir, prohibir, orientar y en general inducir acciones de los particulares en los cambios económico y social. Hablábamos del modelo de desarrollo, ¿no? Y se considerarán evidentemente dichos criterios de preservación, restauración y protección del ambiente. Muy importante dentro de estos principios que van a orientar las acciones de la política del Estado, justo es visualizar desde la perspectiva de los 3 niveles de gobierno que toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente sano. Acuérdense que ahora la concepción de sano ya no es adecuado para su desarrollo, salud y bienestar, y que evidentemente las autoridades como responsables de la gestión pública tienen que garantizar el goce de dicho derecho. ¿Sobre qué base? Pues evidentemente tomando en cuenta la propia lógica de la articulación de las comunidades, ¿no? Incluyendo a los pueblos y comunidades indígenas para la protección y preservación de sus recursos, sus propios suelos, sus propios recursos, la forma en que utilizan evidentemente la explotación de sus tierras sobre la base de generar actividades no solo de autoconsumo, es muy importante porque además generan condiciones de autoarraigo, ¿no? Para evitar evidentemente que sigan abandonando sus tierras. Sobre la premisa de entender que el derecho a un medio ambiente sano es un derecho de tercera generación, entonces será condición necesaria la erradicación de la pobreza como condición esencial para el desarrollo de la persona, ¿no? Y que evidentemente esta reforma a la fracción 15ª es producto evidentemente de generar un esquema de participación inclusiva de las mujeres en los procesos productivos. La fracción 16 plantea también como principio básicamente el control y la prevención de la contaminación ambiental en cualquiera de sus formas y manifestaciones, ya sea por residuos sólidos, líquidos o gaseosos, ¿no? Y que evidentemente el mejoramiento de este entorno natural tendrá que tomar en cuenta la vocación del desarrollo y la satisfacción de las necesidades de los grupos de población. Es decir, hay que empezar por regular ecológicamente los asentamientos humanos, muy importante, para elevar evidentemente la calidad de vida de estos centros de población. Y la fracción 17, que se plantea como un gran principio de esta política ambiental, coloca la responsabilidad del Estado en el ámbito del derecho ambiental internacional en la relación que puede tener el Estado cuando tenemos ecosistemas compartidos, evidentemente sobre zonas en donde el Estado ejerce su soberanía y jurisdicción y que evidentemente no afecten el equilibrio ecológico de otros países. Recuerden que tenemos un acuerdo paralelo en materia ambiental firmado con América del Norte, pero por otro lado también tenemos serios problemas transfronterizos, no solo en el norte, sino también en el sur de nuestro país, donde la vocación de los ecosistemas son completamente diferentes. Los problemas ambientales que tenemos en el norte del país con nuestro país vecino del norte son muy distintos de los problemas ambientales que tenemos con nuestro vecino del sur, porque además los ecosistemas son distintos en su propia configuración. Los recursos también son distintos, ¿no? Las autoridades competentes en igualdad de circunstancias ante las demás naciones promoverán la preservación y restauración del equilibrio de los ecosistemas regionales y globales. Estas fracciones son las que dan lugar a los principios de la política ambiental en la responsabilidad del Estado en el entorno internacional. Por supuesto, básicamente sobre la base de entender ahora con todo el tema del manejo de la transparencia, del manejo de cuenta pública, de la fiscalización del ejercicio del Estado, pues esto es muy importante y estaba en la ley.
cómo a partir justo del manejo de recursos públicos generamos ahora un nuevo sistema nacional, ¿no?, a cargo del Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática, que tiene que ver con un sistema nacional de cuentas nacionales en materia ambiental, para entender esta parte de asumir el costo-beneficio de la protección al ambiente sobre la base del impacto de las actividades económicas. Por supuesto que uno más de estos principios de la política ambiental va a ser la educación. Como lo hemos mencionado siempre en estos foros, si no la educación, pues probablemente no sea otra vía. Habrá que empezar por generar justo estas acciones del Estado a partir de la educación, la información y la difusión, en donde se genere toda una nueva conciencia para valorar la vida, señala la ley, ¿no?, a través de la prevención del deterioro ambiental, la preservación, la restauración y el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y con ello evitar los desequilibrios ecológicos y daños ambientales. Es decir, estas líneas que se manejan en esta fracción 20 de este artículo 15 de la LGEPA son las grandes líneas a partir de las cuales se desarrollan los contenidos temáticos de todas las asignaturas que en materia ambiental se imparten en todas las instituciones. Hoy en día, pues desde los chiquitos del kinder, que ya tienen más educación ambiental que los adultos, ¿no?, y sobre estas líneas de acción. Entonces, resumiendo, estas fracciones del artículo 15 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente son los principios de la política ambiental, es decir, son los grandes objetivos que el Estado está obligado a cumplir a partir de la definición de líneas estratégicas, donde prácticamente podemos decir se resumen en 20. Y 20 serán entonces las líneas estratégicas que en materia de política pública habrá que seguir el Estado. ¿A cargo de quién? Señalábamos hace un momento, justo a cargo de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, que con apoyo evidentemente de los organismos descentralizados se encargan de bajar a terreno de piso con recursos provenientes evidentemente de gasto público, ¿no?, que se presupuestan anualmente en el presupuesto de egresos de la Federación, para ejecutar las acciones y llevar los recursos hasta los últimos usuarios, beneficiarios de dichos programas de la política estatal, a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal. Así que será la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales quien tenga a su cargo la responsabilidad no solo de la convocatoria, sino también de la elaboración, el diseño, implementación, ejecución, control y seguimiento del Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que establece, insistimos, las grandes líneas de acción de la política ambiental a mediano plazo, el actual 2013-2018. Y con base en esas líneas estratégicas nacionales surgen los programas especiales a cargo de cada uno de los organismos descentralizados. De manera particular, le corresponderá al nuevo Instituto Nacional de Ecología y Combate al Cambio Climático justo generar las acciones de la política pública en materia de generación de tecnología aplicada al medio ambiente, estudios técnicos de gestión y a su vez ahora con la gran reforma que tuvo lugar en el 2012 se convierte en un organismo rector en materia de combate al cambio climático en México. Ustedes saben que es uno de los principales problemas a partir de los cuales se genera este diagnóstico medioambiental. ¿Qué hace el INE? Pues prácticamente tiene toda una áreas especializadas a partir de las cuales se encargan de temas como estudios técnicos y de gestión en materia de áreas naturales protegidas, en materia de protección y preservación de la vida silvestre en México, en materia de gestión e información ambiental, en materia de investigación aplicada para el manejo, ustedes lo saben, manejo, disposición, transporte y disposición final de recursos, materiales, residuos, ya sea sólidos, gaseosos, líquidos, en sus distintas fuentes fijas y móviles. Es decir, el INE es el organismo técnico, ¿no?, de gestión que se encarga de arrastrar el lápiz, de hacer toda la tecnología aplicada prácticamente a las políticas ambientales en este país. Es el órgano especializado. Por supuesto que la política pública en materia ambiental también se ejerce desde la perspectiva de la Administración de Justicia en materia ambiental, y esta le corresponde a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la famosa Profepa. Evidentemente
se constituye como el órgano responsable de vigilar el cumplimiento de todas las disposiciones en materia ambiental que derivan de la Constitución, de la Ley del Equilibrio Ecológico, Protección al Ambiente, el cumplimiento de toda la disposición reglamentaria en materia de preservación, restauración del equilibrio ecológico, protección al ambiente, en materia legislación en materia de flora, legislación en materia de fauna y por supuesto los contenidos de las normas oficiales mexicanas en materia ambiental. Por otro lado, también como organismo descentralizado que se encarga de toda la política ambiental en materia hídrica en el país, a cargo justo de la famosa CONAGUA, que tiene a su cargo todos los proyectos en materia de administración hídrica del país, tiene a su cargo todo el manejo de cuencas sustentables, ¿no? Ciudades en cuencas sustentables, todo el manejo de los grandes mantos acuíferos como órgano responsable justo de la administración, custodia, operación, construcción y mantenimiento hídrico en este país en términos de lo que confiere justo nuestra Ley de Aguas Nacionales y de Acuacultura Sustentable. Otro de los organismos que se encargan del ejercicio de la política pública, ahora de manera particular en materia forestal, la política ambiental en materia forestal, a cargo de la CONAFOR, que es la Comisión Nacional Forestal. Otro de los organismos descentralizados de la Semarnat, que se encarga justo, ¿no?, como organismo descentralizado de toda la política ambiental en materia de forestación, reforestación, proyectos productivos sustentables en comunidades indígenas, proyectos productivos sustentables de especies forestales de pronta, recuperación, proyectos comerciales productivos forestales para comunidades, para pueblos, restauración en aquellas áreas que han tenido serios procesos de deforestación y desertificación, de tal manera que CONAFOR cumple una función esencial justo en la recuperación de las condiciones de los ecosistemas. Ustedes saben que parte del equilibrio ecológico justo tiene que ver con la base forestal. El agotamiento de la base forestal nos lleva a procesos de desertificación y de degradación de los suelos. Así que lo que hace CONAFOR en todas las comunidades con recursos públicos es muy importante. La CONAVIO, que es otro de los organismos descentralizados de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, se encarga justo del ejercicio de la política ambiental en materia de preservación de las especies de biodiversidad en México, que era lo que mencionábamos al inicio de esta sesión. La Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad en México, como organismo intersecretarial, evidentemente genera todo un tema de políticas públicas orientados a la protección de la biodiversidad en México, desde las especies de flora, fauna silvestre, ecosistemas propiamente dichos y con grandes proyectos de investigación sustentable en la recuperación de especies en todos los ecosistemas de nuestro país. El INTA es un organismo también de gestión de la política pública en materia ambiental que se encarga de ser un organismo técnico de gestión, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que se encarga de hacer toda esta parte de los estudios asociados evidentemente al manejo sustentable de los recursos hídricos en nuestro país. Trabaja de manera muy coordinada con CONAGUA, de tal manera que se convierten en los organismos rectores de los recursos hídricos en nuestro país, asignando de manera eficiente, evidentemente, algunos recursos que tienen que estarse gestionando ante los distintos usuarios. Tiene unas instalaciones de alto desarrollo tecnológico en el estado de Morelos. Realmente vale la pena de repente irse a dar una vuelta a todo lo que está trabajando el INTA, que es muy relevante en su tarea significativa. Por supuesto, la política pública también se ejerce a través de otro organismo descentralizado, que es la famosa CONAM, que es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. ¿Qué hace CONAM? CONAM, junto con CONAVIO, se encarga esencialmente de la protección de la biodiversidad en nuestro país, a partir del establecimiento de lo que se conoce como áreas naturales protegidas y zonas de restauración, que son áreas que se destinan de manera particular a esquemas de protección especial bajo un tratamiento sui generis que surge con base en el tratamiento que le da la ley a la necesidad de incorporar ciertas áreas del territorio nacional que por su vocación natural no han sido significativamente afectadas por efectos de la actividad humana que se presenta en ellos, de tal manera que por su propia riqueza de biodiversidad, por su propio inventario de recursos y al no estar significativamente alterados por efecto de la actividad humana,
son áreas susceptibles de ser incorporadas a un proyecto de protección especial a partir de una declaratoria que se hace en el Diario Oficial de la Federación con la intención de regular mediante un programa de manejo las actividades económicas que se desarrollan en dichas áreas, y de ahí surge su propia naturaleza de ser áreas naturales protegidas. Les pongo un ejemplo: muchas de las áreas naturales protegidas que tenemos en México tienen un alto impacto justo derivado de actividades turísticas, como son los parques nacionales, las reservas de la biosfera, los santuarios como el de la mariposa monarca, los parques de Montebello, Yaxchilán, Bonampak, etcétera, ¿no? Que son áreas naturales donde existe un alto inventario de recursos, tanto de flora como de fauna silvestre, pero que tienen un impacto provocado por actividades humanas, ya sea turísticas propiamente dichas o de explotación por actividades económicas, pero que requieren ser preservadas y restauradas. Y ese es el gran trabajo que hace la CONAM, ¿no? Asignar un trabajo de manejo ambiental en áreas donde las condiciones de dichos ecosistemas no han sido significativamente afectados por efectos de la actividad económica, pero que por la vocación de sus recursos merecen ser restauradas, protegidas y generarlas, incorporarlas en un trabajo de preservación del equilibrio ecológico y restauración del equilibrio ecológico, sobre todo para generar actividades prioritarias. Entonces, bueno, básicamente estos son los organismos descentralizados que se encargan del ejercicio de la política pública en materia ambiental, liderados por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Estos organismos descentralizados en sus distintas líneas sectoriales, ¿no? En materia de análisis y estudios de gestión, información, el INE, el climático, la Profepa en materia de administración de justicia, CONAGUA con todo el manejo del plan hídrico a nivel nacional, junto con el INTA, la CONAFOR, ¿no? A nivel forestal, a nivel nacional, todo el trabajo que se hace para la forestación y reforestación de las grandes áreas forestales en México, la CONABIO con todo el trabajo que hace en materia de protección y uso de la biodiversidad en México, en materia de fauna y en materia de flora silvestre. Por supuesto, el INTA, que colabora con CONAGUA en todos los trabajos de análisis y de gestión, y no olvidar el trabajo tan significativo que hace en este momento la CONAGUA. Entonces, bueno, para entrar un poco más al tema de política ambiental, ya de manera particular analizar cada uno de estos instrumentos, me gustaría que por lo menos un documental muy pequeño que trajimos para que hagamos un poco de conciencia de por qué realmente ubicamos a México como un país mega biodiverso. ¿Me pueden poner, por favor? A ver si suena un poco, son cortos, porque los editamos, ¿no? Porque son muy largos, entonces. Sí. A las provincias de México, para cuidarlas, hay que conocerlas. México es un país megadiverso. Esta enorme riqueza biológica está contenida en sus áreas protegidas. Bajo las azulísimas aguas del Caribe mexicano se extiende la segunda barrera de coral más grande del mundo. Está conformada por una serie de áreas protegidas que son parte del sistema arrecifal mesoamericano o Gran Arrecife Maya. En estos ecosistemas coralinos coexiste la mayor diversidad de vida en los mares. Además de sus sorprendentes formas y colores, en los arrecifes podrían descubrirse los elementos necesarios para la creación de nuevas medicinas. En un pequeño montículo de arena en la reserva de Río Lagarto habitan más de 50.000 flamingos rosados. Es la colonia más grande de estas aves en tierra firme de Norteamérica. Reservas de la biosfera como Siancán y pantanos de Centla, además de albergar a miles de aves marinas, son lugares extraordinarios
funcionan como la guardería de los mares. Millones y millones de larvas de peces y otros organismos marinos viven aquí la primera etapa de sus vidas. Pronto formarán parte de los grandes cardúmenes de los océanos y de las extensas pesquerías. Además, los humedales costeros purifican el agua de los ríos que llegan al mar y son, junto con los arrecifes, una barrera natural contra tormentas y huracanes. Las reservas de la biosfera de Montes Azules y Cancún son regiones únicas en el planeta. Sobre el impresionante dosel que forman las copas de los árboles en Montes Azules, aún vuelan parvadas de guacamayas rojas. Mientras, bajo la espesura de la selva de Cancún, apenas se distingue la majestuosa presencia del único emperador de estas tierras. Para los antiguos mayas, el jaguar conducía al sol en su larga travesía por la noche. El Triunfo es un bosque de niebla y el refugio para el ave más hermosa del continente americano, el quetzal. Existía pena de muerte para quien osara matar a una de estas aves sagradas. Aquí la humedad que proviene de los océanos se acumula en grandes mantos de niebla. El bosque funciona como una esponja que captura y distribuye la lluvia a través de sus ríos a toda la región y más allá del horizonte de sus montañas. Los bosques son fábricas de agua, alimentan ríos y presas, pueblos y ciudades, lagunas y mares. Los mayas decían que los árboles sostenían el cielo. Consideraban que las estrellas y los árboles tenían la misma raíz. La reserva de la mariposa monarca en el centro de México es un bosque muy especial. A sus árboles de oyamel llega la migración más extensa que se conozca entre los insectos. La visita ordenada a estos santuarios brinda valiosos recursos a sus pobladores. En la áspera y corrugada superficie del desierto, la naturaleza parece bellísima con la extenuante aridez de la tierra. Y sin embargo, la vida florece de maneras sorprendentes. En la reserva de la biosfera de Vizcaíno, en Baja California, vive el más veloz de los habitantes terrestres de este continente. El berretín puede alcanzar los 90 kilómetros por hora. Los desiertos mexicanos son los más diversos del mundo. Contienen la mayor variedad de cactáceas desérticas y de reptiles. Muchos de ellos son un auténtico laboratorio viviente, como la reserva de Cuatro Ciénegas en Coahuila, un acuario en medio del desierto. Más de 200 pozas del fuego del Caribe resguardan una vida única en el planeta. Una de estas pozas es tan extraordinaria que bajo sus aguas cristalinas aún existen los primeros organismos que aportaron oxígeno a la atmósfera, los estromatolitos. El Golfo de California es uno de los 6 mares más ricos del mundo. De sus profundidades abismales surgen a la superficie millones de microorganismos que son la base de la vida en los océanos. Los animales más grandes se alimentan de los más pequeños.
áreas marinas, como la reserva de Isla Raza. Pocos territorios del mundo contienen tal variedad de especies endémicas como la reserva de las islas del Golfo de California. Más de 770 especies únicas. Pero el Mar de Cortés es sobre todo el acuario del mundo, un lugar donde nacen y se reproducen grandes pesquerías. Las áreas naturales están estrechamente vinculadas entre sí y unas sirven a otras. Todas están conectadas, misteriosamente conectadas, como si fueran la red de un pescador. Las áreas protegidas brindan servicios ambientales indispensables para la vida de todos. Purifican el aire, regulan el clima, previenen inundaciones, son una barrera contra tormentas y huracanes. Tal vez están ligadas, como pensaban los mayas, más allá de nuestro planeta. Hashakyun, Dios de todos los dioses, creó el cielo y la selva. En el cielo sembró estrellas, y en la selva sembró árboles y las raíces de las estrellas. Por eso, cuando cae un árbol, cae una estrella. Áreas protegidas de México. Para cuidarlas, hay que conocerlas. Bueno, y evidentemente aquí vemos la riqueza de la biodiversidad que tenemos en nuestro territorio nacional. Este trabajo de documental fue producto, ya lo vieron ustedes, de una coparticipación pública, privada y social, evidentemente a cargo de... ¿Ahí es esta? No, a cargo de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales con financiamiento de capital privado y social. Ustedes por ahí vieron el logotipo de la FOR, ¿no? No es por hacer comercial, pero evidentemente es una de las empresas de gestión privada que han contribuido mucho a la generación de proyectos sustentables, entre ellos el famoso proyecto de la recuperación del borrego cimarrón en México, en el norte del país. Justo tiene un alto financiamiento de recurso privado de la FOR, entre otros, ¿no? Y básicamente, entonces, lo que vemos aquí, lo que vimos en este documental es producto del trabajo coordinado que realizan los organismos descentralizados. Todos coadyuvan en un área natural protegida. Evidentemente, la directriz nacional a cargo del Programa Nacional de la Semarnat, con el trabajo de estudios, de topografía, de geografía, de inventario, estudios técnicos, de gestión, de prospectiva que hace el INE y ahora el INE y combate al cambio climático de manera coordinada con el trabajo que hace con agua, con lo que platicábamos del trabajo de todo el trabajo de reforestación y forestación a cargo de la propia CONAFOR, la Comisión Nacional Forestal, y por supuesto la CONAGUA, ¿no? La Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad en México, junto por supuesto con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas que habíamos explicado hace un momento. Así que prácticamente es la forma en que materialmente vemos cómo bajan esos recursos a terreno de piso, ¿no? Es decir, no solo los vemos en una fórmula matemática que resuelven los legisladores cada año, ¿no? Por ahí de estas fechas, en el presupuesto de egresos de la Federación, que por cierto ya aprobaron en el año siguiente, ¿no? Acuérdense que por ley tiene que estar autorizado más tardar el 15 de noviembre, ¿no? En su propia lógica. Entonces, cada partida presupuestal tiene una asignación a estas grandes líneas del ejercicio de las políticas públicas en materia forestal, en materia de fauna, en materia de agua, en materia de suelo, en materia de prevención de la contaminación atmosférica, etc. Si pensamos prácticamente todo el trabajo que de manera coordinada realizan estos organismos descentralizados, la respuesta sería la preservación de la biodiversidad es el fin último de estas políticas públicas, que no tienen más que
como último objetivo el garantizar un medio ambiente sano. Y el equilibrio de los ecosistemas evidentemente depende de las acciones de la gestión, tanto pública como privada y social. Así que bueno, entrando ya un poco en materia, en esta parte de cómo lo hacemos, ¿no? Ya vimos los objetivos, ¿no? Que son estos grandes principios del artículo 15 de la LGEPA. Ya vimos la fundamentación constitucional y ya vimos también la acción de las dependencias. Entonces ahora, lo que viene ahora es ver justo cómo lo hacen esas dependencias, cómo lo aterrizamos a partir de entender que en el cómo van a estar las respuestas. Es decir, los instrumentos de la política ambiental van a ser los instrumentos normativos a partir de los cuales, bajo el presupuesto de que toda la actividad económica cumpliera con la parte que le corresponde, en el tramo que le corresponde, contribuye justo a estos grandes cumplimientos de estos grandes objetivos. Y bueno, sobre la base entonces de estas grandes líneas estratégicas de la política del Estado en materia de preservación del equilibrio ecológico, restauración del equilibrio ecológico y protección del ambiente, lograr estos tres, ¿no?, es tarea de los instrumentos de la política ambiental. Es decir, toda la política ambiental a nivel nacional se va a resumir en la implementación de estos instrumentos normativos de la política, que es el ordenamiento ecológico del territorio, los instrumentos económicos, que a su vez se van a clasificar en económicos, fiscales y financieros, en la regulación ambiental de los asentamientos humanos, en la evaluación del impacto ambiental de todas las obras económicas, de todas las actividades económicas, por supuesto en la definición de los parámetros de las normas oficiales mexicanas en materia ambiental, que establecen parámetros mínimos de desempeño, máximos de tolerancia para el mejoramiento de las actividades económicas. El que todos los agentes económicos acudan con responsabilidad a generar procesos de autorregulación y de auditoría ambiental para mejorar su desempeño de su actividad económica compatible con la adquisición de tecnologías y de metodologías aplicadas a mitigar el impacto y la contaminación provocada al suelo, al aire, al alcantarillado, etc. Y por supuesto la gran tarea que sigue siendo la investigación y la educación ecológicas como acciones preventivas en la ley. Y como acciones correctivas, evidentemente están los propios instrumentos que surgen de la misma ley en la materia, que son todas las medidas de inspección y vigilancia, medidas de seguridad, la parte de las sanciones, que en su momento pueden también derivar en conductas que pueden ser sancionadas en materia penal, cuando el resultado de la acción, ¿no?, tenga que ser sancionado más allá de una simple medida de seguridad, una simple clausura o una simple sanción económica. Así que entraremos al tema, evidentemente, que nos ocupa esta segunda parte, que tiene que ver ya de manera particular con los instrumentos de la política ambiental. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o alguna pregunta que quisieran hacer en este primer tramo? ¿No? ¿Me puede ayudar? Sí. Sí, la segunda. Bueno, entonces recapitulando, ¿no?, para que lo hagamos de manera breve. Señalamos que el derecho, hay una línea transversal de tres elementos de análisis, que es el derecho a un medio ambiente sano que tiene toda persona, consagrada en el artículo 4 constitucional. La necesidad de la preservación de la biodiversidad en México, que evidentemente es la parte esencial a partir de la cual se regulan todos los procesos económicos de sustentabilidad, ¿no?, de las condiciones de vida por la vida misma, y la necesidad de implementar las acciones a cargo de todos los responsables en la gestión ambiental desde la perspectiva pública, privada y social. Lo que genera, evidentemente, los grandes objetivos en términos de política pública aplicada a la administración del ambiente, que se resume en un instrumento normativo a nivel nacional, que es el Plan Nacional de Desarrollo, que establece las grandes estrategias a nivel nacional y que de manera sectorial se implementan sobre los objetivos a nivel nacional del programa sectorial, que es el Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a cargo de la Semarnat, y de cuyo alcance y contenido, para que tenga cumplimiento en términos de ejercicio de políticas públicas y que realmente bajen a terreno de piso los recursos para implementarlas, se instrumentan a partir de la participación de todos los organismos de central
listados como lo vimos, INTA, Profepa, Conagua, Conafor, Conagua. De tal manera que lo que hacen todos estos organismos justo es vigilar el cumplimiento de los instrumentos de la política ambiental. ¿Hasta acá estamos bien? Bueno, entonces, estos instrumentos de la política ambiental van a tener como finalidad esencial, evidentemente, generar todas estas condiciones que hagan posible que generemos procesos de competitividad, de aseguramiento de la calidad, del aseguramiento de la obtención de los recursos, del aprovechamiento de los recursos naturales sobre la base justo de lograr la sustentabilidad en el aprovechamiento de los recursos y al mismo tiempo preservar la integralidad de los ecosistemas que son la base natural de la satisfacción de todas las necesidades. Y sobre la base, evidentemente, de que sin recursos no hay satisfacción de necesidades, de manera mediata, de manera inmediata, de manera directa, de manera indirecta. Todas las necesidades del ser humano se satisfacen sobre la base de la obtención de un recurso natural, sea renovable o no renovable, sea biótico o abiótico. No hay nada con el que el hombre interactúe en su vida individual y social que no tenga que ver con un recurso natural, que no tenga que ver con la obtención de un recurso natural, el aprovechamiento de estos elementos. Así que en la parte de la planeación de estas políticas públicas, evidentemente, hablábamos de la presupuestación, de cómo se van a ejercer estos programas. Cada año, entonces, ingresará, ¿no?, a la Cámara de Diputados este gran proyecto que es presupuesto de ley de ingresos, ¿no?, ley de ingresos y presupuesto de egresos de la Federación, en donde vienen todas estas asignaciones presupuestarias para el ejercicio de las acciones a cargo de los organismos que se encargan justo de cumplir con estos objetivos de la política ambiental, a partir de la iniciativa, formulación, legitimación, ejecución de políticas y, por supuesto, evaluación de efectos. ¿Qué es lo más importante? Pues evidentemente habría que preguntarnos cuál es el resultado realmente de estas políticas públicas en materia ambiental. Es decir, estos recursos presupuestarios que se asignan cada año, ¿realmente logran tener un impacto, ¿no?, en el que 2 o 3 años después, digamos, dio resultado X millones de pesos destinados a actividades de deforestación, de recarga de mantos acuíferos, de preservación de especies, de recuperación de ecosistemas? Es en donde realmente está el tema vigente de las políticas públicas. ¿Cuál es el verdadero impacto de estas políticas públicas? Si tenemos impactos positivos y significativos. En el trabajo del día a día, la administración pública está haciendo su parte. Por supuesto que nunca va a ser suficiente, pero estamos haciendo esa parte. Y entonces, bueno, mediante esta política ambiental se da respuesta a la pregunta de ¿qué hacer para conseguir una ordenación del medio ambiente, la administración del ambiente, cuando se estima que dicha ordenación no puede lograrse sino mediante una intervención deliberada del hombre sobre la realidad? Es decir, ¿cuál es este impacto, cuál es esta huella ecológica del hombre? Mencionábamos hace rato, evidentemente, que el fundamento de las políticas públicas en materia ambiental deriva de este gran primer párrafo del 25 constitucional, que es la rectoría estatal. El segundo, justo consagra el sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, ¿no?, cuando señala que va a ser el Estado, con la participación de los sectores social y privado, el encargado justo de dar respuesta a las necesidades de la sociedad sobre una concepción mixta. Es decir, no solo lo hace el Estado, también lo hacemos los particulares, y de eso nos habla el párrafo tercero del 25 constitucional, cuando señala que con responsabilidad social concurrirán los sectores social, privado y social a la satisfacción de las necesidades de la sociedad. Entonces, con base en el párrafo segundo, ¿no?, se genera en el 26 constitucional todo el sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, en donde cae, insistimos, a terreno de piso el plan nacional, el plan sectorial y los programas especiales. El nacional, Plan Nacional de Desarrollo; el sectorial, a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y los especiales, con la participación de los organismos descentralizados. Los principios de la política ambiental que revisábamos en la presentación anterior, que se convierten en estos grandes, ¿no?, grandes líneas de acción de lo que se pretende que se logre con la intervención de todos los actores de la sociedad, y que podríamos resumirlos en 3 grandes premisas esenciales. La educación como el medio para valorar la vida a través de la prevención del deterioro ambiental, que tendrá que ser la principal de las acciones de la política del Estado.
Mencionábamos que muchos de los contenidos temáticos de los planes de estudios que hoy en día estudiamos en las universidades y centros de investigación justo tienen que ver con estas grandes líneas de acción. Cómo insertar esta variable ambiental en el análisis económico, político, jurídico, ¿no? Y no solo administrativo. A partir, evidentemente, de otra línea, que es la coordinación entre las dependencias, las entidades. Acuérdense que va a ser una coordinación de 3 niveles de gobierno, de manera concurrente, y por otro lado la concertación con los sectores involucrados, social y privado. Y por último, evidentemente, no perder de vista que todas estas acciones tendrán que estar siempre orientadas a garantizar que toda persona realmente tenga derecho y plena vigencia a disfrutar de un medio ambiente sano, adecuado para su desarrollo, salud y bienestar. Desde el punto de vista del impacto del desarrollo cualitativo de la persona, cómo mejora su condición de vida, donde la garantía del medio ambiente sano se convierte en una premisa fundamental. Es decir, no hay salud si no hay medio ambiente sano, ¿no? No hay medio ambiente sano si evidentemente no se garantizan las condiciones de preservación. Entonces, bueno, esta política ambiental por la vía legislativa, decíamos, se va a resumir en un muy buen conjunto de leyes que tienen como eje rector justo una ley marco que es la LEGEMA y que mencionábamos hace ya unos momentos. En el artículo 15 define sus grandes principios que se convierten en los fines metajurídicos del derecho. Por la vía administrativa, lo mencionábamos ya, es a cargo del Ejecutivo por conducto de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y los organismos descentralizados que se van a encargar de ejercer de manera concurrente entre los 3 niveles de gobierno el ejercicio de dichas políticas. Y por la vía de la planeación, pues bueno, es la parte de la vía de la planeación propiamente dicho. La planeación se convierte en el principal de los instrumentos de la política ambiental. ¿En dónde está contenida? A nivel nacional, a nivel sectorial y a nivel especial a través de todos los organismos que ya generamos. ¿Cuáles son los instrumentos propiamente dichos? Es decir, ¿cómo lo vamos a resolver? Y básicamente la propia ley lo prevé. Hay 7 grandes instrumentos de la política ambiental. La planeación ambiental, que es de la que ya nos ocupamos con los 3 niveles de planeación, el ordenamiento ecológico del territorio, los instrumentos económicos que se van a clasificar en económicos, fiscales y financieros, ahora vamos a ver cada uno de ellos con calma, la regulación ambiental de los asentamientos humanos, la evaluación del impacto ambiental de las actividades que por su propia consideración sean obras significativas que puedan generar un impacto en el entorno o en el ambiente en el cual se están construyendo. Por supuesto también la evaluación del impacto, las normas oficiales mexicanas que por sí mismos se constituyen en uno de los principales instrumentos de regulación de los parámetros técnicos de medición de las actividades económicas, y decíamos hace un momento, el que todos los actores económicos estén obligados a generar procesos de autorregulación y de auditoría ambiental para introducir mejoras en el desempeño de sus actividades del día a día, ahí a pie de máquina, a pie de planta, a pie de suelo, ¿no? Y que al mismo tiempo sean actividades compatibles con la preservación de los ecosistemas. Por supuesto, la gran tarea del Estado en materia de investigación y educación ecológicas. ¿Hasta acá hay dudas? Bueno, vamos a ver ahora cada uno de ellos de manera muy general, porque también seguramente tendremos que pedir otra sesión para verlos todos en conjunto. ¿Qué es la planeación? Bueno, la planeación es una función de la administración pública que consiste justo en identificar y ordenar de acuerdo a sus prioridades objetivos a corto, mediano y largo plazo. Acuérdense que en nuestro país la planeación se desarrolla a mediano plazo, cambia cada sexenio y eso es algo muy grave, pero por lo menos obliga y está en la ley. Es decir, antes no obligaba. Antes era un eslogan, era un tema de moda, ¿no? Bienestar para tu familia, simplificación administrativa. ¿Quién se acuerda de algunos otros? Prospera. Prospera. Bueno. Entonces, bueno, cada vez que cambia el sexenio, cambiamos de políticas. El tema no es ese. El verdadero tema de la política, y sobre todo en materia ambiental, tiene que ser que esos recursos que se asignan presupuestalmente cada año a partir de partidas presupuestales realmente tengan efectos de continuidad a largo plazo y que no tengan que ser políticas que de manera sectorial
trunquen sus resultados porque llega una nueva administración y hay que invertir millones de pesos en cambiar el nombre del programa, ¿no? En cambiar la papelería y cambiar los logotipos. Eso no debe seguir funcionando. La planeación tiene que ser un trabajo en perspectiva, no solo a mediano, sino a largo plazo. Claro, políticamente entendemos que sea a mediano plazo, pero en materia ambiental no podemos estar jugando con cambios de ejercicios de políticas públicas cada 6 años, porque entonces no hay continuidad en la asignación presupuestal que realmente a largo plazo dé resultados. Es como la educación. A largo plazo, ¿no? La única vía viable para que este país realmente siga este proceso de desarrollo es la educación. Si no le invertimos a la educación, pues no le invertimos a generación de tecnología, a transferencias de tecnologías, a desarrollo de capital humano. Lo mismo pasa con el medio ambiente, ¿no? Si no generamos políticas que tengan continuidad a largo plazo y que se estén interrumpiendo cada sexenio, pues es algo bastante difícil de conseguir, ¿no? Entonces, la Planeación Nacional de Desarrollo tiene que incorporarse una política, evidentemente, de ordenamiento ecológico desde la perspectiva de la administración pública federal, ¿no? En donde el legislativo juega un papel muy importante en la generación de todo el orden normativo y, por supuesto, el tema ahora de la administración de justicia en materia ambiental. ¿Con qué intención? Pues también con la intención de generar esquemas de participación donde la participación de todos los actores de la sociedad tenga un papel significativo. Y eso es lo que nos diferencia de otros países, porque la planeación en México es democrática, es decir, no es centralizada como en Cuba todavía, pero tampoco se lo dejamos todo al mercado como en Estados Unidos, ¿no? El tema sigue siendo a más Estado, menos mercado, ¿no? Y evidentemente a más mercado, menos Estado, ¿no? Igual, podemos saber lo que está pasando este fin de semana, ¿no? Nos estamos comiendo los recursos naturales con el Buen Fin, ¿no? Pero hay que reactivar la economía, eso también es muy importante. No podemos tener paradigmas separados, es decir, la protección del medio ambiente no debe ser un pretexto para el no desarrollo, pero el desarrollo no debe ser un pretexto para la no protección del ambiente. Y ese es el gran tema que tenemos que seguir resolviendo, ¿no? La planeación ambiental entonces está prevista en todos estos temas de sustentabilidad, donde tenemos que generar procesos de sustentabilidad económica, ¿no? Donde de manera racional, presente, eficiente, suficiente y económica tienda a resolver estas necesidades de desarrollo de los países, pero que al mismo tiempo tenga políticas públicas encaminadas a la preservación del equilibrio ecológico, a la restauración del equilibrio ecológico y a la protección del ambiente, para que siga siendo compatible esta necesidad de preservar los recursos, aprovecharlos de manera sustentable, insistimos, de tal manera que no se comprometa la continuidad de estos elementos naturales que hacen posible la vida por la vida misma, no solo en México, sino en todo el planeta. Y de eso se encargan las políticas públicas, cuando bajamos los recursos a terreno de piso. ¿Qué hay que hacer después de planear? ¿No? El primero de los pasos será entonces, una vez que planeamos y establezcamos las metas, el primero de los pasos tendrá que ser ordenar ecológicamente el territorio. Para cumplir con lo que prevé este 27 constitucional, ¿no? Que el Estado, la nación, va a generar todo este proceso del destino, ¿se acuerdan? De tierras, aguas y bosques, ¿no? El establecimiento de las adecuadas provisiones, usos y destinos de tierras, aguas y bosques. ¿Por qué? Pues porque en México la propiedad tiene una función esencialmente social, ¿no? Más allá del propio beneficio que da la propiedad privada, el mercado, ¿no? La propiedad en México tiene una función esencialmente social a partir de la cual se concibe justo la generación de riqueza pública, en donde la planeación pública del Estado va a ser la directriz esencial, de tal manera que por una causa de utilidad pública la nación va a conservar en todo tiempo el derecho de imponer modalidades al ejercicio de la propiedad privada, en la forma en que se explota, ¿no? Y se extraen estos recursos naturales. El ordenamiento ecológico del territorio tendrá como finalidad justo, ¿no? Establecer criterios para evitar procesos de desequilibrios ecológicos, procesos de deforestación, de desertificación, uso inadecuado del suelo o un uso en exceso de abuso del suelo, de tal manera que
Por ejemplo, en el video que veíamos de áreas naturales protegidas, lo primero que se prohíbe cuando se decreta la creación de una nueva área natural protegida son dos cosas. El establecimiento de un nuevo centro de población, porque eso acarrea la demanda de servicios, ¿no? El impacto de generación de mayores impactos, y el cambio del uso del suelo. Porque desafortunadamente pues, lo que hacemos es que agotamos la vocación natural del suelo, ¿no? Agotamos los nutrientes, y lo que hacemos es que cambiamos el uso del suelo de actividades agroalimentarias a actividades ganaderas, y cuando desertificamos entonces decimos el suelo ya no tiene vocación ni nutrientes naturales, ya no sirve para nada más para poner un nuevo centro de población. Y eso es lo que hemos hecho con todo el territorio. Poco a poco hemos ido agotando los nutrientes del suelo. Entonces, el ordenamiento ecológico del territorio se va a llevar a cabo de cuatro maneras. Primero, vamos a tener un ordenamiento ecológico general del territorio, que va a ser competencia de la Federación, donde vamos a cumplir justo con estas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques. Por otro lado, se encuentran los programas de ordenamiento ecológico territorial de manera regional, cuya responsabilidad está a cargo de los estados. A los municipios les va a corresponder el ordenamiento ecológico local. Y por último tenemos los programas de ordenamiento marino, que son responsabilidad de la Federación. Semarnat, en participación con La Serena, ¿no? Zagarpa, Cedesol, Secretaría de Marina, etcétera, justo para la salvaguarda de los ecosistemas marinos en México. Esto es lo más importante. ¿Por qué es tan importante este instrumento de programa de ordenamiento ecológico del territorio? Porque es el gran programa que a nivel territorial se encarga justo del uso del suelo, de las licencias, de los permisos, de las concesiones, de los aprovechamientos, de las actividades económicas que por sí mismas generan un impacto al ambiente, ¿no? Entonces, los regionales a cargo de los estados y los locales a cargo de los municipios. Los marinos, evidentemente, a la Federación. Y el segundo de los instrumentos, decíamos, con base justo en este análisis del 25 constitucional, van a ser los instrumentos económicos. Vamos a poner un poquito para medir el tiempo. Los instrumentos económicos son instrumentos normativos de la política ambiental que tienen como finalidad proveer de recursos para la generación de apoyo a las actividades económicas que generan un impacto al ambiente, y se conciben en tres variables: los fiscales, que por sí mismos están destinados a otorgar beneficios fiscales a aquellos agentes económicos que por sí mismos inviertan en el capital, ¿no?, de amortiguar efectos ambientales. Los financieros, que se traducen en mecanismos de subsidios, financiamientos, empréstitos del propio gobierno federal destinado a actividades económicas para apoyar a los agentes económicos en la mitigación de efecto o la inversión de tecnología en equipos anticontaminantes. Y por último, como instrumentos económicos tenemos a los instrumentos de mercado, que por sí mismos se definen como los permisos, las concesiones, los usos y los aprovechamientos que generan derechos, ¿no? Que generan derechos a partir de los cuales evidentemente se destinan a la administración de las actividades económicas, y que en estricto sentido todos, los fiscales, los financieros y de mercado, están destinados para apoyar a los agentes económicos para que estos agentes económicos mejoren su desempeño de su actividad económica en el empleo de tecnologías compatibles con la necesidad de la protección al ambiente, disminuyan sus parámetros de contaminación atmosférica, al suelo, etc. Dependerá de la actividad que estén desarrollando. Y bueno, prácticamente es asumir esta parte de asumir el costo-beneficio del principio que contamina paga, y además tiene que restaurar. Otro de los instrumentos de la política ambiental, por supuesto, es la regulación ambiental de los asentamientos humanos, que está muy ligado con el de ordenamiento ecológico del territorio, ¿no? ¿Qué se prevé? Pues en términos generales que no sigamos, ¿no?, observando en el país este proceso de planeación. Evidentemente aquí no había planeación. Desde la década de los 40, 50, 60 en el país no hubo planeación, y por eso crecimos de manera desordenada. Se hablaba mucho de la zona conurbada, ustedes lo recordarán o no, porque están muy chiquitos, ¿no? Pero evidentemente ha sido un tema. ¿Cómo se regulan los asentamientos humanos? Porque son los que generan evidentemente este impacto sobre el uso
de la necesidad de la generación de los servicios, y el 27 constitucional entonces se vuelve el gran reto de todos, ¿no? Cómo regulamos y al mismo tiempo proveemos de servicios, y al mismo tiempo generamos actividades económicas, y al mismo tiempo incentivamos para generar condiciones de regulación, porque al final de cuentas, recuerden ustedes que la nación es quien detenta la propiedad originaria de las tierras, las aguas y los bosques, así que será la propia nación la que ponga límites al ejercicio de dicha propiedad sobre la base ahora de la regulación ambiental de los asentamientos humanos, para evitar que se sigan generando problemas como los de las cuevas en las unidades de Coajimalpa, de todas estas unidades habitacionales, donde los asentamientos humanos se convierten en un problema incluso de seguridad para los propios habitantes de dichas regiones, porque cuando llegan las temporadas de lluvias, pues se vuelve todo un problema que atenta contra la salud y la integridad de las familias, independientemente del daño patrimonial que puedan ser afectados, ¿no? Otro de los instrumentos, pues evidentemente es el que está a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente a nivel nacional. Genera un proceso que se llama evaluación del impacto ambiental. ¿Qué pretende este otro instrumento? Es uno de los instrumentos claves a partir de los cuales se somete la creación y el desarrollo de ciertas actividades económicas a la necesidad de realizar estudios previos de impacto, pero donde además, para que se otorgue la autorización para que se realice dicha obra, se requerirá que se estén generando las acciones de mitigación y amortiguamiento de los impactos, con la intención, evidentemente, de no autorizar actividades que por sí mismas puedan ser y tener daños significativos. Funciona desde la perspectiva de qué es lo que el Estado tiene que generar con la intención de salvaguardar ciertos ecosistemas. Y aquí lo que va a hacer la Federación es reservarse de manera exclusiva aquellas obras que por su relevancia, por su estructura, por sus consideraciones de afectación al suelo, al aire, a los ecosistemas, puedan ser de relevancia general. Entonces, es un procedimiento que se lleva a cabo ante la propia Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Bueno, aquí decía pesca, porque antes acuérdense que tenía pesca, luego se la quitaron, luego se volvió a nadar y ahora se venía una zagarpa, ¿no? Que a partir de la cual se sujeta a la realización de obras y actividades que pueden causar desequilibrio ecológico y rebasar los límites o condiciones establecidos en las disposiciones aplicables, como las normas oficiales mexicanas, los límites de las normas, ¿no? En las que evidentemente se tengan que establecer acciones para preservar los ecosistemas y reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el ambiente. Y hay toda una regulación, evidentemente, en la ley, a partir del cual se somete este procedimiento a autorización por parte de la autoridad administrativa. Es uno de los instrumentos más eficaces donde se lleva a cabo todo el tema de gestión, desde el escritorio hasta la realización de actividades de trabajo de peritaje, de investigación, de levantamiento de diagnósticos de uso del suelo, etc. Aquí confluye evidentemente toda la parte de la especialización de las áreas biológicas, químicas, etcétera, donde hay una gran confluencia de estudios con la intención justo de generar condiciones de protección medioambientales en clima, agua, suelo, atmósfera, aspectos sociales, culturales, económicos, y no se les olvide, se incrementan cuando hablamos de áreas naturales protegidas. Otro de los instrumentos, bueno, de manera muy general es ese procedimiento, otro de los instrumentos de la política ambiental que tiene una gran influencia en el aspecto económico justo es las normas oficiales mexicanas en materia ambiental. ¿Qué son las NOMs? Las NOMs se van a convertir en el principal de los instrumentos normativos, son de cumplimiento obligatorio, se publican en el Diario Oficial de la Federación y tienen una vigencia de 5 años, que se tienen que ir actualizando. ¿Qué establecen las NOMs? Las NOMs establecen parámetros, especificaciones y características que corresponden a productos, servicios, métodos, procesos, ¿no?, a partir de los cuales se van a desarrollar las actividades económicas, la elaboración de bienes, la prestación de servicios, el desarrollo de actividades. Prácticamente hemos generado todo un proceso de normalización en nuestro país con base en el procedimiento que establece la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. El Hoy No Circula es producto de los parámetros técnicos de medición de una norma oficial mexicana, por ejemplo, ¿no?
El refrigerador que tenemos en casa, si ustedes lo voltean, pues ahí van a ver una norma oficial mexicana. Cuando revisen sus celulares, en la etiqueta abajo dice no, es decir, cuáles son los parámetros de desarrollo de este producto de tal manera que no atente a la salud, o cuáles son los parámetros que no deben de rebasar para afectar a la salud. Y las NOM se convierten en el principal de los instrumentos de regulación y de fiscalización de la autoridad para vigilar el cumplimiento de la materia ambiental. Solo y a manera de ejemplo, algunas normas, ¿no? En materia de métodos de medición para determinar la concentración de monóxido de carbono, ¿no? En el aire, ambiente, y procedimientos para calibración de equipos de medición, que son las maquinitas con las que llevamos a verificar el auto, ¿no? Los métodos de medición para determinar concentración de partículas suspendidas en la atmósfera, métodos de medición para determinar concentración de ozono, ¿no? La nomenclatura es, por ejemplo, voy a la última, norma oficial mexicana, número 36, que emitió la Semarnat en 1993. Los anexos es donde vienen todos los parámetros técnicos. Cuando un agente económico realiza una actividad determinada, con lo que llega a la autoridad, cuando toca la puerta y le dice orden de visita, lo primero que le va a verificar es que cumpla con los parámetros técnicos de las normas, ¿no? Otro de los procesos, ya para ir terminando, justo es el de autorregulación y auditoría ambiental. La autorregulación prácticamente es el que los agentes económicos, en cualquiera de las actividades que desempeñen, actividades primarias, secundarias o terciarias, realicen acciones de mejora en el desarrollo de sus procesos, ya sea de elaboración de productos, de prestación de servicios, de extracción de recursos, de aprovechamiento de los mismos, con la intención, evidentemente, de implementar acciones de mejora, disminuir mermas, evitar desperdicios, economía de energía, verificación y certificación de sus procesos de calidad, disminución de emisiones contaminantes al suelo, al aire, a la atmósfera, capacitación de los trabajadores, etc. Es decir, todas las acciones que lleven a optimizar los procesos, a la energía de los recursos, a la eliminación de los desperdicios, es decir, el aprovechamiento sustentable de todas las materias primas que lo lleven a generar procesos de mejora en el desempeño de su actividad, con la tecnología que se seleccione de manera voluntaria, siempre y cuando se comprometan a cumplir con los parámetros que establecen las normas. Y después de llevar a cabo un proceso de autorregulación, la idea es que el propio agente económico lleve a cabo una revisión metodológica de sus procesos para verificar si esas acciones de autorregulación realmente dan resultados en la disminución de los impactos, con la intención de que se vaya generando una cultura, ¿no?, de prevención para la protección al ambiente. Y entonces prácticamente el día de mañana, de todos modos, va a llegar la autoridad, va a tocar la puerta y va a decir, no, vengo a realizar visita de inspección, a verificar que tus productos, tus procesos, tus sistemas se adecúen a la normatividad en materia de protección, por ejemplo, de emisión de contaminantes a la atmósfera, al suelo, ¿no?, al sistema de alcantarillado, etcétera, de tal manera que el día de mañana se pretende que todos los agentes económicos sean empresas que tengan procesos, ¿no?, de auditoría que terminen en procesos de certificación, ¿no?, a través de dictámenes de auditoría, plan de acción, y el día de mañana logremos realmente generar toda una cultura a nivel nacional como funciona en el mundo, ¿no? Un sistema de sistemas de gestión ambiental orientadas a la protección al ambiente sobre la base de procesos hoy en día de aseguramiento de la calidad, justo a tiempo, mejora continua, desarrollo organizacional, etc. En materia ambiental aplica la ISO 14000 a nivel internacional, que es una norma de control ambiental adoptada internacionalmente por los mercados. Y bueno, prácticamente esa es la idea, generar procesos de mejora que tiendan a estandarizar los procesos para la certificación de los mismos, que nos lleve a generar acciones de innovación tecnológica que el día de mañana redunden en un mejor empleo, en el aprovechamiento de los recursos, en el modo en que elaboramos los productos, en la manera en que distribuimos esos productos, en que ejercemos esos servicios
y que sea compatible evidentemente con la necesidad de la protección al ambiente. Alguno de los programas de gestión ambiental, evidentemente, que tenemos en México con altos impactos, pues es el programa PUMA, que es el Programa Universitario del Medio Ambiente. Prácticamente el 80% de la investigación en México aplicada en materia ambiental sale de nuestra universidad. Y eso es algo muy, muy importante en términos de gestión, de generación de recursos, de generación de tecnología. La UNAM realmente se ha convertido en una institución que contribuye prácticamente a estos temas de política ambiental, sobre toda la base. Este es un resumen prácticamente de los instrumentos, ya se los haremos llegar, donde viene prácticamente el instrumento, el objetivo, a quién lo desempeña y cuáles son los programas que de manera particular se están llevando a cabo, como los que mencionábamos hace un momento. Es un tema complejo, es un tema muy amplio, evidentemente es un tema que tiene que ver con, aquí hay un video, creo que ya no lo va a correr, es un tema que tiene que ver con una complejidad desde el punto de vista de su administración, pero en el que evidentemente todos somos partícipes a partir de esta gestión pública, privada y social del medio ambiente. Entonces, son temas que se quedan en la agenda, que habrá que seguirlos trabajando, pues no está todo dicho, pero por el momento prácticamente con eso abordamos el tema del objetivo del día de hoy, que es dar una introducción al tema de las políticas públicas en materia ambiental. Si tienen alguna pregunta, con todo gusto la resolvemos. Gracias, jóvenes, buenos días. Gracias.